elecciones donde los andaluces y donde los antequeranos y antequeranas, lógicamente, irán el día 25 a la urna y elegirán por uno u otro proyecto. Es cierto, y tú lo decías, que hay una aspiración legítima de cambio en el conjunto de la sociedad andaluza. Lo que está claro es que los vecinos y vecinas tienen que saber por dónde cambiamos. Si el cambio supone volver a apoyar las políticas, y en este caso el Partido Socialista, que es continuismo y un proyecto fracasado después de más de 30 años de gobierno en Andalucía, el balance no es positivo. Después de 32 años nos encontramos pues con una Andalucía pues con graves problemas y sospechas en materia de corrupción, una Andalucía sin sector industrial, con un paro alarmante y donde hay una carencia también de infraestructura básica, sobre todo el principal problema el empleo, y donde se están deteriorando los servicios públicos. Entonces el ciudadano tiene que saber si opta por ese cambio, que es el continuismo del PSOE, o por contra opta por votar al Partido Popular, que es más de lo mismo, ajuste duro como ya estamos sufriendo en estos últimos días. Por eso el mensaje que nosotros le estamos dando a los ciudadanos, que hay otro camino distinto y que desde luego lo que está planteando Javier Arenas es la alternancia, lo escuchábamos hace poco, de la alternancia política, que no la alternativa política, es decir, el cambio de gobierno para seguir haciendo las mismas políticas derechas, pero además con un peligro, que yo quiero aprovechar esta oportunidad que me da el Grupo Mediante para decírselo a los ciudadanos antequeranos. Si los ciudadanos cansados del Partido Socialista optan porque el cambio y por votar al Partido Popular, además tiene un peligro, y es que estarán justificando y legitimando las políticas de ajuste del señor Rajoy, lo que le estarán dando un mensaje al Partido Popular y al señor Rajoy de que todavía somos capaces de soportar más sufrimiento y todavía somos capaces de soportar más ajuste. Frente a esto, como digo, no queremos alternancia. La única posibilidad, la única posible salida social de la crisis económica no se soluciona con un cambio de gobierno, con un cambio de personas, sino con un cambio de política alternativas distintas a la política que está poniendo en marcha la derecha. Así que nosotros, bueno, pues en ese contexto abordamos estas elecciones andaluzas. Y dentro de esta, vamos a categorizarla de introducción o de visión del panorama a nivel general. Es un apunte. La realidad es que a priori el electorado en general asocia, bueno, porque en alguna de las intervenciones del Partido Popular también lo ha dejado caer, a Izquierda Unida un poco al PSOE, en el sentido de que se firmaría una coalición, supuestamente, como ha pasado en otras comunidades autónomas, si ganara el PP, pero no por mayoría absoluta. Yo no sé si eso es algo que puede a lo mejor, bueno, pues estar ahí entre los argumentos de Izquierda Unida. Bueno, o sea, nosotros en primer lugar, en esta primera introducción, decirles a los vecinos que nosotros abordamos estas elecciones pues con ilusión, con esperanza y desde luego entendiendo que hay otra salida social a la crisis que no signifique, bueno, pues más desempleo y más ajuste. Y desde luego es cierto que ahora mismo, también dentro de esa aspiración de cambio, hay una apatía en el conjunto de la sociedad, una apatía que ha generado el bipartidismo. Miren, se ha dado ayer mismo, bueno, pues el Partido Popular y el Partido Socialista votan en contra de la propuesta de Izquierda Unida de la dación en pago, que no es otra cosa, bueno, pues que aquellas personas que están desahuciadas, a punto de ser desahuciadas por no pagar la hipoteca, bueno, porque son embargadas, que con la entrega de la vivienda, bueno, pues liquiden por la entidad bancaria la hipoteca. Bueno, pues han votado en contra. Y resulta que es que el bipartidismo, que representa el Partido Popular y el Partido Socialista, sigue protegiendo a los bancos. Frente a eso, nosotros que estamos planteándole a la gente que no se resigna y que entiende que hay otra opción posible, bueno, pues ahí estamos Izquierda Unida. Nosotros nos presentamos para gobernar. Nosotros salimos a jugar este partido para ganarlo. Por eso estamos pidiendo la confianza de los ciudadanos. En función de la fuerza que tengamos, pues así decidiremos. A nosotros no nos interesan los sillones. Nosotros lo que queremos es determinar el futuro y la política de Andalucía, pero con otro tipo de decisiones, con otro tipo de política. Que lo que yo le decía antes, es que el Partido Popular va a ser exactamente igual que lo que ha venido siendo el Partido Socialista. Política de ajuste duro, de reducción, de salarios, de pensiones. Y frente a eso nosotros decimos que al final los que están pagando la crisis son los de siempre y
sí, hay una parte que se sale de rosita, que son los bancos y las grandes fortunas. Ahora mismo el problema es cómo hacemos para mejorar nuestros ingresos. Y por eso nosotros planteamos una reforma fiscal progresiva, donde pague más quien más tiene. Y eso lo entiende perfectamente el ciudadano. Y es cierto que el ciudadano pues está agobiado, está cansado de la clase política y de los políticos que se han aprovechado de su situación y del dinero público, que es de todo. Pero nosotros frente a eso lo que ofrecemos es seriedad y desde luego no resignación. Y una última cuestión, es llamativo, porque el Partido Popular, el señor Rajoy, entró al gobierno de la nación diciendo que iba a crear empleo. Y resulta que ahora, ayer nos decía que lo que va a crear son 630.000 parados más. Porque además, estas elecciones son unas elecciones con truco. El Partido Popular no quiere desvelar los presupuestos generales del Estado hasta que no pase el día 25. ¿Por qué? Porque sabe que eso electoralmente le puede pasar factura. Y porque detrás de ese presupuesto general del Estado lo que viene es una reducción brutal del dinero del que van a disponer las administraciones para prestar los servicios públicos. Y eso los ciudadanos lo están entendiendo. Por lo tanto, nosotros, cuanta más fuerza tenga Izquierda Unida, será más fácil que podamos determinar y girar hacia otras políticas de izquierdas que miren, bueno, pues a los pensionistas, a los trabajadores, a los servicios públicos, en definitiva, al estado de bienestar. Bueno, hemos aludido ya al asunto. La realidad es que la crisis que existe, traducida fundamentalmente crisis económica, crisis de la deuda, como alguna la llaman, traducida en las altas tasas de desempleo, tiene que marcar el programa de cualquier fuerza política, porque además la Junta de Andalucía pues, tiene muchísimas competencias en materia de empleo, algo que bueno, pues podría ser un poco el argumento para decir o para torrear la respuesta a esta pregunta. Es decir, los ayuntamientos pues, no tienen una gran capacidad presupuestaria para eso. La Junta sí. ¿Qué plantea Izquierda Unida si llega a la Junta para conseguir que se produzca bueno, pues, una tendencia al menos inversa? Es decir, que se cree empleo. Bueno, efectivamente, yo sí digo, ¿no? Y además en mi labor como concejala lo he ido diciendo, que los ayuntamientos sí pueden hacer cosas para crear empleo. Ahora mismo en el Ayuntamiento de Antequera el Grupo del Partido Popular ha sido incapaz de poner en marcha ningún tipo de propuesta. Nosotros en estos meses, en estos 8 meses ya de nuevo gobierno del PP y Izquierda Unida, ha llevado pues, un montón de propuestas, desde hacer un plan municipal de rehabilitación de vivienda, que eso el Ayuntamiento lo puede hacer, con un dinero que además tiene para eso, el tema de levantar subvenciones del PEGO para que haya suelo industrial, pero suelo industrial barato. En fin, sí se pueden hacer cosas desde los ayuntamientos, pero no es el tema. Estamos hablando de la Junta de Andalucía, es una de las comunidades donde más paro existe y además con un problema añadido. El 45% del paro son jóvenes, son personas jóvenes y en muchos casos bien formados, que se tienen incluso que ir fuera para poder trabajar. Pero yo, si me permite, como mañana además el Día Internacional de la Mujer, sí quería brevemente, ¿no?, recordar que quien más está sufriendo el tema del paro ahora mismo es la mujer. Y bueno, pues la pobreza, después de la reforma laboral que se quiere poner en marcha por parte del Partido Popular, pues esa pobreza va a tener cada vez más rostro de mujer. Son las mujeres las que están sufriendo con mayor virulencia. ¿Qué plantea Izquierda Unida? Pues mire, lo primero que planteamos es un cambio de modelo productivo. Si usted ve en comparativa, en el año 2008, que es cuando empieza a aumentar el desempleo en toda la zona euro, en la Unión Europea, resulta que mientras en otros países la horquilla está entre el 9 y 11%, en el 2008 en España se dispara. Pero una cuestión muy fácil: tenemos un modelo productivo basado fundamentalmente en la construcción y en un sector servicio, hostelería, que tampoco genera empleos de muy buena calidad, empleo estable. Ese es el principal problema, con lo cual habrá que cambiar el modelo productivo. ¿Cómo? Creando tejido industrial, que en Andalucía lo hemos dejado fuera. Hemos dejado de marchar, sobre todo pensando en la energía renovable. Incluso nos tenemos una propuesta para que aquí en Antequera se pudiera crear un observatorio de la energía renovable, que es un yacimiento de empleo que genera sobre todo empleos estables. El tema de la agricultura es también fundamental, y en Antequera también crea empleo, pero necesita un apoyo, una defensa de esa agricultura familiar, que cada vez está más amenazada, y con el último acuerdo de Marruecos, esos productos cada vez pues, más amenazados, son algunas de las cuestiones que nosotros planteamos. Luego hay otra pata necesaria para crear empleo, y es que desde la propia administración hay que hacer inversión pública. Y por eso yo decía que el Estado lo que necesita es mejorar sus recursos para poder tener
dinero. Otra cuestión fundamental, el tema de la financiación. También hemos dejado en Andalucía de ir la financiación. Ya no existen las cajas de ahorro, ya son unos 7 o 8 bancos los que a nivel del Estado van a controlar todo el dinero. Por lo tanto, también planteamos un plan de apoyo financiero a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Y entiendo que de esa manera pues, podríamos crear empleo, pero sobre todo empleo estable. Las medidas que se están tomando pues, van en contra de la creación de empleo. La propia reforma laboral lo que plantea es destrucción de empleo, es decir, abaratar el despido para que sea más fácil, más barato despedir a la gente. Vamos a despedir a padres y madres con una serie de años de antigüedad en empresa por muy poco dinero para precarizar a los hijos, para que los hijos tengan pues, peores condiciones laborales. De esa manera, claro que esta reforma laboral no va a crear empleo. No lo hicieron las reformas que hizo Zapatero y esta tampoco lo va a hacer. Bueno, yo creo que a grandes rasgos, porque es complicado un programa sintetizarlo y más el área de economía y empleo. Políticas sociales. Se viene criticando a nivel nacional los recortes que en algunas comunidades autónomas se han producido, fundamentalmente en educación, también en sanidad. Hemos visto protestas de diversos colectivos, incluso de alumnos. Y bueno, por ahora en Andalucía no se ha producido ese tipo de protestas. No sé si es que las cosas, tal y como se están haciendo, están bien, si ustedes plantean algún tipo de modificación. ¿Cuáles son las propuestas de su programa en materia de políticas sociales? Bueno, para Izquierda Unida, en materia de política social, el elemento principal son los servicios públicos. ¿Por qué? Porque los servicios públicos son los que nos hacen iguales a todos y son los que garantizan el que podamos tener una asistencia universal y gratuita, nuestra sanidad, la educación, que nosotros la educación no la entendemos como un gasto social, sino como una inversión de los hombres y mujeres del mañana. Por lo tanto, el tema de los servicios públicos es fundamental. En Andalucía ya se están deteriorando los servicios públicos y se están privatizando muchas cuestiones. Por ejemplo, en materia de sanidad hay un dato que es significativo. Es que, por ejemplo, ya hay más camas en hospitales privados que en hospitales públicos. Se está retrasando el periodo de espera que tiene cualquier ciudadano para someterse a una intervención quirúrgica. Por tanto, la defensa de la sanidad es cierto que es mejorable, pero no sería justo que una persona no pudiera enfermar y no pudiera curarse por no tener dinero para hacerlo. El tema de la educación, pues mire, estamos en el 30% de fracaso escolar. Según las cuentas que tiene Izquierda Unida, en esta provincia necesitaríamos 10.000 plazas nuevas para primaria y secundaria para poder bajar la ratio y atender y sobre todo atacar al fracaso escolar. Ahora mismo pues la cobertura de 0 a 3 años de plaza de educación infantil de primer grado, de primer ciclo, perdón, es solo del 33%, por lo cual hay muchas cuestiones que hay que mejorar en cuestión de educación. Y por último, un dato, pues en la provincia de Málaga somos la provincia donde hay más aulas prefabricadas, pues una cuestión a mejorar. Pero hay una cosa que se la ha atacado en estos últimos días, cuando el señor Rajoy decide no seguir financiando o no seguir admitiendo, mejor dicho, nuevos dependientes, nuevos usuarios de la ley de dependencia. Ese es el mayor ataque de las políticas de ajuste de Rajoy, porque hasta ahora la ley de dependencia, aunque nosotros hemos dicho que es mejorable, porque también se estaba privatizando una parte, no es menos cierto que ha sido muy beneficiosa en el entorno del dependiente, porque por un lado ha mejorado su calidad de vida y por otro lado también ha creado empleo. Es también un sector para crear empleo. Por lo tanto, los servicios públicos hay que defenderlos, porque mire, cuando se privatiza un servicio público, lo que es de todos, lo que es un derecho, pasa a convertirse en un privilegio y siempre se hace a costa de algo. O sea, se a costa del servicio, que empeora normalmente, se hace a costa del precio que paga el ciudadano, que siempre es mayor, o se le hace a costa de las condiciones laborales de los trabajadores que prestan ese servicio. Véase, por ejemplo, el tema de nuestra empresa de Aguas del Torcal. Mejorable, pero desde luego tiene que seguir siendo pública, porque entendemos que lo público es lo de todos.